Pues seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania y en Israel también, pendientes de todas las noticias de última hora, y comenzamos ya este informativo de Negocios Televisión. Nos fijamos en Gaza porque allí dicen los funcionarios que el sistema de salud ha comenzado a colapsar. Los funcionarios de salud en la Franja de Gaza dicen que el sistema de salud del territorio empieza a colapsar verdaderamente, con las camas de cuidados intensivos completamente llenas y sin espacio para los heridos que las necesitaban. Ya saben que Israel ha impuesto un asedio a Gaza después de los ataques del sábado de Hamás y militantes palestinos de la yihad islámica, cortando el suministro de agua, de energía, de combustible, y ha empezado a bombardear intensamente varios objetivos. Dicen desde Gaza que el número de heridos es mayor que la capacidad clínica de los hospitales, incluso después de que se hayan ampliado, y los heridos han sido ya colocados incluso en los pasillos, según el ministerio. Han publicado, por cierto, imágenes de lo que parecían ser niños gravemente heridos, siendo tratados en condiciones hospitalarias abarrotadas, incluso en el suelo de los hospitales. Bueno, y noticia también de última hora, medios sirios aseguran que Israel ha llevado a cabo un ataque cerca del aeropuerto internacional de Damasco y de Alepo, en Siria, con lo cual el conflicto estaría escalando más allá del territorio de Israel y de Palestina. Los medios de comunicación sirios informan sobre un presunto ataque aéreo israelí cerca del aeropuerto internacional de Damasco. La radio progubernamental Sham FM dice que las defensas aéreas sirias están enfrentando el ataque. Algunos medios están informando ya de que Siria ha respondido con el lanzamiento de defensas aéreas. Otros aseguran que el ataque de Israel al territorio sirio se explica por el intento israelí de evitar que un avión de Irán aterrice allí. Desde los medios de comunicación locales también insisten en que Israel ha atacado además el aeropuerto de Alepo, y dicen también desde la radio progubernamental Sham FM que ha habido daños que se han causado en el aeropuerto, pero que no hay heridos por el momento. Además, como les decía, también se habría atacado por parte de Israel el aeropuerto internacional de Damasco. Alemania se prepara para enviar armas a Israel. El gobierno germano está en conversaciones para enviar ayuda militar letal a Israel para ayudarlo a tomar medidas enérgicas contra Hamás y disuadir una intervención apocalíptica por parte de otras potencias regionales hostiles. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha dicho que 2 drones de combate armados, Herón, actualmente alquilados por el ejército alemán, ya habían sido devueltos para su uso por las fuerzas israelíes. Han comenzado conversaciones sobre envíos de municiones alemanas para uso en buques de guerra israelíes, también según Pistorius. Y mientras tanto, el ejército de Israel alerta de que Hamás se prepara para una guerra larga. Las fuerzas de defensa de Israel han alertado este jueves de que el movimiento de resistencia islámica se está preparando para una guerra larga. Esto es algo de lo que ya advirtió Netanyahu, el primer ministro de Israel, que por cierto ya ha estado hablando con Anthony Blinken, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, que ha asegurado a Israel que todavía está ahí Estados Unidos, que va a estarlo hoy, que va a estarlo mañana, y que el apoyo dentro del país y dentro de los 2 principales partidos del Congreso, el apoyo a Israel y a las ayudas militares para este país es abrumador, ha dicho Anthony Blinken. Israel además también ha vuelto a lanzar una dura advertencia a Hamás. Dice que va a aplastar y a destruir a Hamás tras el ataque más mortífero de la historia contra Israel. Los ataques israelíes han continuado durante toda la noche contra la Franja de Gaza, desde donde se han lanzado varias salvas de cohetes hacia el sur de Israel. Ya lo avanzó ayer el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que dijo que cualquier miembro de Hamás es hombre muerto. Y es que en apenas una semana la cifra de muertos en la guerra de Israel y Hamás se cuenta ya por miles. En el último recuento de muertos palestinos la cifra asciende a 1.200, a lo que se suman ya también unos 5.600 heridos, mientras en el lado israelí la cifra de muertos supera las 1.000 personas este miércoles. Y mientras tanto, por cierto, la OTAN celebra la reunión de sus ministros de defensa, y ayer Stoltenberg afirmaba que Israel debe defenderse del ataque de Hamás y que debería hacerlo de manera proporcionada. Lo dijo el secretario general de la OTAN tras ese primer día de la reunión de ministros de defensa de la alianza, después de preguntarle si cree que Israel tiene el derecho de invadir Gaza por tierra. Responde sin decir ni sí ni no, pero dice que Israel debe defenderse de forma proporcionada. Le escuchamos. Israel has the right to defend itself, and they have suffered horrendous terrorist attack over the weekend with many civilians killed.
and Israel has the right to defend itself against these types of terrorist attacks. Then I also expect that, of course, when we see Israeli responses, it will be proportionate, and it is important as this conflict continues to do whatever is possible to prevent the loss of innocent civilians. Mientras tanto, los expertos de la ONU afirman que los ataques de Israel contra Gaza equivalen a un castigo colectivo. Su manera de criticar lo que está ocurriendo ha sido un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas el que ha considerado los ataques de Israel contra Gaza como un castigo colectivo, mientras condena los horribles crímenes cometidos por Hamás. Pero también el grupo de expertos asegura que Israel ha recurrido a ataques militares indiscriminados contra el ya exhausto pueblo palestino de Gaza. Dice que llevan 16 años viviendo bajo un bloqueo ilegal y que han pasado por 5 grandes guerras brutales, de las que siguen sin rendir cuentas. Dicen que esto equivale a un castigo colectivo y que no hay justificación para la violencia que ataca indiscriminadamente a civiles inocentes, ya sea por parte de Hamás o de las fuerzas israelíes. Dicen que está absolutamente prohibido por el derecho internacional y que eso equivale a un crimen de guerra. Y Egipto acepta abrir un corredor humanitario en Gaza, pero jamás se niega al considerar que eso sería evacuar la franja. Las autoridades egipcias habrían aceptado la propuesta de Estados Unidos de crear un corredor humanitario para los civiles que conecte la franja de Gaza con Egipto, pero jamás lo ha rechazado al considerar que eso significa que se está evacuando el enclave, según fuentes de seguridad egipcias que han hablado en declaraciones a AFP. Estados Unidos ha mostrado su apoyo a Israel en la guerra de Hamás, pero ha puesto la condición de que el corredor solo fuese para civiles que quisieran huir de Egipto y no para entregar ayuda humanitaria a Gaza. Y mientras tanto, Gaza continúa asediada y desde Israel insisten en que no habría una interrupción humanitaria en su asedio hasta que todos los rehenes hayan sido liberados, después de que Cruz Roja haya pedido que se permitiera la entrada de combustible para evitar que los hospitales abrumados se convirtieran en morgues. Israel ha prometido aniquilar el movimiento Hamás que gobierna la franja de Gaza en represalia por el ataque, que es el más mortífero contra judíos desde el Holocausto, cuando cientos de hombres armados cruzaron la barrera y arrasaron ciudades israelíes el sábado. Y en el campo de batalla, Hamás dispara cohetes a Tel Aviv, en represalia por los bombardeos israelíes en Gaza. Según los de Hamás, los bombardeos han sido contra civiles en 2 campos de refugiados de la franja de Gaza. En un comunicado han dicho que las brigadas Ezedin al-Qassam dispararon cohetes contra Tel Aviv en respuesta a bombardeos israelíes contra civiles en los campos de Al-Shati y Al-Jabalia. Bueno, ya saben, Anthony Blinken ha aterrizado en Israel. El secretario de Estado de Estados Unidos ha llegado hoy a Tel Aviv en una muestra de solidaridad tras la ofensiva de Hamás contra Israel y se va a reunir en Jordania con el presidente de la Autoridad Palestina. También se ha reunido con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y ha transmitido todo a su apoyo a Israel. También realiza la comparativa entre Hamás y el ISIS, pero advierte de que Israel no es que solo tenga el derecho de defenderse, sino que también es una obligación y que el cómo realiza esa defensa también es especialmente importante. No ha mencionado la posible invasión del territorio de Gaza por vía terrestre por parte de Israel, pero habla, eso sí, de la manera en la que Israel se va a defender y dice que es algo muy importante. Olaf Scholz dice que Alemania va a prohibir a Hamás operar en el país y que también va a prohibir al grupo palestino Samidoun, cuyos miembros, según ha dicho, celebran los actos de terror más brutales en las calles. En una declaración ante la Cámara Baja del Parlamento en Berlín, Scholz ha dicho que si bien Alemania no tiene pruebas sólidas de que Irán brindó apoyo concreto al ataque de Israel, está claro para todos nosotros que sin el apoyo iraní en el pasado en varios años, Hamás no habría sido capaz de realizar esos ataques sin precedentes. Francia cree que los riesgos geopolíticos intensificados por el conflicto en Israel son ahora la mayor amenaza para la economía mundial. Lo ha dicho su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire. Dice que las tensiones geopolíticas son los riesgos económicos reales ahora y que todos somos conscientes de ello. Lo ha dicho en Marruecos, en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde ha recalcado que cualquier escalada en la región tendría, por supuesto, un impacto significativo en el crecimiento global y en la prosperidad del mundo. Quien también ha hablado del impacto económico del conflicto ha sido Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Dice que el conflicto entre Israel y Hamás
ensombrece las perspectivas económicas. Georgieva agrega que se han producido algunas fluctuaciones en los precios del petróleo y también reacciones en los mercados, pero que es demasiado pronto para predecir el impacto económico. Dice que muy claramente se trata de una nueva nube en el horizonte que no es el más seguro para la economía mundial. Una nueva nube que, dice, oscurece ese horizonte y que por supuesto no es necesaria. Lo ha dicho en una rueda de prensa en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional. Hablando de Irán, por ejemplo, ayer su presidente Ebrahim Raisi y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman hablaron. Es la primera llamada telefónica entre los dos líderes desde el acuerdo negociado por China entre Teherán y Riad para reanudar los lazos. La llamada de los dos líderes se ha producido mientras Israel lleva a cabo ataques aéreos en la Franja de Gaza en represalia por ese ataque mortal perpetrado por militantes palestinos de Hamás en Israel. Raisi y el príncipe heredero saudí han discutido la necesidad de poner fin a los crímenes de guerra contra Palestina, según medios estatales iraníes. El príncipe heredero saudita, por su parte, ha dicho que el reino está haciendo todos los esfuerzos posibles para comunicarse con todas las partes internacionales y regionales para detener la actual escalada. También ha reiterado el rechazo de Arabia Saudí a atacar a civiles de cualquier manera. Y por cierto, el ministro de Exteriores de Irán ya está preparándose para hacer una visita al Líbano, país de Hezbollah, el grupo apoyado por Irán, que también está poco a poco introduciéndose en el conflicto. El ministro va a empezar hoy una gira regional para tratar el conflicto palestino-israelí, que incluirá viajes a Irak y al Líbano. El embajador de Irán en el Líbano ha dicho que a la luz de los actuales acontecimientos palestinos, los crímenes cometidos contra Gaza y sus peligrosas ramificaciones, el viaje regional del ministro de Asuntos Exteriores va a comenzar en el día de hoy. Y conocemos ya algunas consecuencias del conflicto. British Airways suspende todos sus vuelos a Tel Aviv tras desviar un vuelo desde Londres de regreso al Reino Unido, alegando problemas de seguridad en Israel. Por su parte, Virgin Atlantic ha anunciado que va a suspender todos sus vuelos a Tel Aviv durante las próximas 72 horas por motivos de seguridad de los pasajeros y de la tripulación. Una portavoz de las autoridades aeroportuarias israelíes ha declarado que había misiles volando en los alrededores de Tel Aviv en el momento del desvío de British Airways, pero que no había una amenaza directa para el vuelo ni para el aeropuerto Ben Gurion. Dijo que el regreso al Reino Unido fue decisión del piloto y que no se desvió ningún otro vuelo. La Agencia Internacional de la Energía avisa de que el conflicto en Israel no ha tenido un impacto directo en el flujo de petróleo mundial. Eso sí, el organismo advierte de que están preparados para actuar si es necesario mantener el mercado bien suministrado. Lo han dicho en su informe del mercado petrolero y también señalan los recortes de producción de la OPEP que se van a mantener en el mercado y que si eso ocurre tendría el mercado un déficit de suministro en el cuarto trimestre. Pero dice que si los recortes se levantan en enero podríamos volver a un superávit. Hoy ha hablado el ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, y ha dicho en una entrevista en la televisión rusa que es necesario ser proactivo en el mercado del petróleo e intentar aportar estabilidad. Un nuevo aviso sutil de los saudíes de que todavía están dispuestos a hacer más con el petróleo. Cree que el mercado es impredecible y que no se le puede dejar solo. Y dice, no somos magos, es difícil predecir lo que ocurrirá en el mercado, incluso dentro de medio año. Finlandia no puede descartar la participación de un agente estatal en los daños del gasoducto, así lo ha dicho hoy el Servicio de Inteligencia de Seguridad finlandés. Se refiere a los daños en el gasoducto Balticconnector y en un cable de telecomunicaciones que confirmaron las autoridades el martes, después de que uno de los dos operadores del gasoducto, la finlandesa Gasgrid, detectara una caída de presión y una posible fuga el domingo por la noche durante una tormenta. Desde Finlandia dicen que quién está detrás más bien, de esto es un asunto de investigación preliminar y que no hacen comentarios al respecto con más detalles. Las autoridades finlandesas dijeron ayer que se habían encontrado marcas externas en el lecho marino junto a la tubería dañada y que estaban revisando el tráfico de buques en la zona en el momento de la rotura. Bueno, y con esto ya nos despedimos. Volvemos en apenas menos de 20 minutitos, aproximadamente 16 minutos, con el dato del día, que es el dato de inflación IPC de Estados Unidos a las 2:30 de la tarde, así que no se lo pierdan, porque aquí estaremos puntuales con ese dato Negocios Televisión y con programación especial sobre ello.